y el sistema vértebro-basilar. En total llega por minuto 750 ml de sangre. 550 llega por el sistema carotidio, 550, ¿no? Y los 200 llegan por el sistema vértebro-basilar. Ahora, estos 550 podemos dividir entre este y este. Correspondería a 275 por cada arteria. ¿Ya? Bien, usted sabe que la arteria carótida procede de la bifurcación de la carótida común, ¿no es cierto? Entonces esta carótida interna va a penetrar en el cráneo a través del agujero carotidio, ¿no? Su conducto carotidio hasta llegar adentro. La única rama colateral que tiene la carótida interna, la última rama colateral, la única, se llama arteria oftálmica, que irriga todo el contenido de la cavidad orbitaria. Y sus ramas terminales, las ramas terminales son estas, fíjense. Primero, una arteria cerebral anterior. 2, una arteria cerebral media. La más importante es la arteria cerebral media, ahí está. Cerebral media. A ver, cerebral anterior. Un poquito lo recorreremos. Ahí está la cerebral anterior. Cerebral media. ¿Ya? Luego viene esta otra rama, se llama comunicante posterior. Cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior. Y esto que está acompañando al tracto óptico se llama la arteria coroidea anterior, porque hay otra coroidea posterior que viene de acá. Sus ramos terminales solamente son estos 4: cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior, coroidea anterior. ¿Ya? Muy bien. El sistema vértebro-basilar está dado por, primero, las arterias vertebrales, que son ramas de la arteria subclavia, ¿no? Estas arterias vertebrales ingresan por el agujero magno y a nivel del surco bulbo-pontino se unen para formar el tronco basilar. El tronco basilar se encuentra por delante del puente, ¿ya? Y en el límite entre el puente y el mesencéfalo, este tronco basilar se bifurca dando sus ramas terminales. Las ramas terminales del tronco basilar son las arterias cerebrales posteriores. ¿Ya? Esta es la cerebral posterior. Estas 3 arterias son prácticamente las más importantes que van a irrigar al telencepalo. Cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior. Como verán, estas 2 están en la cara medial y cara inferior de los hemisferios cerebrales, en cambio este está en la cara lateral. ¿Quién tiene más territorio de irrigación? La cerebral media, porque irriga áreas, ¿no? Motoras, áreas sensitivas, auditivas, ¿no es cierto? Sensitivas, auditivas, el sistema límbico, etcétera, etcétera. Ahora, ramas. Esta arteria vertebral va a dar las siguientes ramas. 1, las arterias espinales. En este caso es la anterior y estas son las posteriores. Arterias espinales anteriores y posteriores. 2, va a dar esta arteria, la cerebelosa posterior inferior para el cerebelo. Cerebelosa posterior inferior, ¿no? Bien, este sigue la cara inferior del cerebelo. El tronco basilar, ¿qué va a dar? Las arterias cerebelosas superior y anterior inferior, porque se llama posterior inferior, anterior inferior, la más inconstante. A ver, cerebelosa superior. Después va a dar estas ramitas llamadas pontinas, ramas pontinas. Después va a dar las arterias laberínticas para el oído interno, laberínticas, pontinas, cerebelosas. Son ramas del tronco basilar. ¿No es cierto? Bien, el polígono de Willis. El polígono de Willis está formado por las siguientes arterias. Este se llama polígono de Willis. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la base del cerebro, ¿no? Base del cerebro. ¿A ver? Todo esto corresponde a la base del cerebro. Aquí estamos viendo los quiasmas, por ejemplo, el rombo optopeduncular, los cuerpos mamilares, espacio perforado posterior, tubo cinerio, tallo pituitario, pedúnculos cerebrales. Todo esto corresponde a la base. Se encuentra en la base. Este polígono de Willis está rodeando al quiasma óptico. ¿Lo ve? Está rodeando al quiasma óptico, nervios ópticos, etc.
¿Cómo está constituido? Por las cerebrales anteriores. Es facilito. Cerebrales anteriores unidos por su comunicante anterior. Otro, cerebrales posteriores unidos por su comunicante posterior. ¿No ve? Dos anteriores, dos posteriores. La cerebral media o silviana no entra aquí. ¿Ya? Y de aquí van a ser ramas, ¿no? Para llegar todo el telencéfalo. Ese es el polígono de Willis. Bien, ahora vamos a ver irrigación del cerebro, irrigación del tronco encefálico y finalmente irrigación de la médula espinal. El cerebro está irrigado principalmente por las arterias cerebrales. ¿Ya? Se comienza por la cerebral anterior, después viene la cerebral media, después viene la cerebral posterior. Luego vienen las coroideas, coroidea anterior, coroidea posterior y las comunicantes, ¿no ve? Comunicantes. Esas son las arterias que llegan al cerebro. La cerebral anterior, ¿dónde se sitúa? Se sitúa en la cisura interhemisférica, entre dos hemisferios, cisura interhemisférica. ¿Ya? Discurre por delante y por encima del cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso, ¿no es cierto? Este es el trígono fornix, este es el septum lúcido, ¿no? Bien, esta arteria cerebral anterior va a dar lo mismo que estas otras, ramas corticales para la corteza, ramas centrales para allá adentro. ¿Ya? Las principales ramas corticales son estas arterias, la fronto-orbitaria, por ejemplo. ¿No? Frontal inferior también le llaman. Fronto-orbitaria porque esta corresponde a la porción orbitaria del lóbulo frontal. Después aquí hay frontales internas. Frontales internas. Esta es la frontal interna anterior, frontal interna media, frontal interna posterior. ¿No? Frontal interna posterior. ¿Ya? Esto hay que corregir en el libro. Frontal interna anterior, frontal interna media, frontal interna posterior. Pero esta arteria, al girar por la rodilla del cuerpo calloso, va a dar a esta arteria, callosa marginal se llama esto, ¿no? Callosa marginal, esta arteria. Y de la callosa marginal está viniendo la frontal interna media y la posterior. ¿No es cierto? Bien. Luego va a dar esta arteria que se llama la pericallosa. La pericallosa está por encimita del cuerpo calloso. Pericallosa, pericallosa. Callosa marginal, pericallosa. ¿No ve? Ahí está. Callosa marginal, estito, que se va a dividir en estos, y la callosa marginal, muchos lo invierten, ¿no? Pericallosa, y la pericallosa va a dar un ramito que se llama la parietal interna, que va a dar la arteria en candelabro, le llaman candelabro porque parece un candelabro esto con tres ramas, ¿no? Las paracentrales, la precuneana y la parieto occipital. Queda hasta aquí nomás. No avanza hasta el lóbulo occipital. Quiere decir que esta arteria cerebral anterior no irriga lóbulo occipital ni lóbulo temporal. ¿Ya? Sus ramas centrales, las ramas centrales hacia adentro, van a entrar hacia adentro, son ramas llamadas telencefálicas porque van a irrigar, por ejemplo, lo que corresponde al tercer ventrículo, corresponde al diencéfalo, ¿no es cierto? Después hay la recurrente de Hebner. Hay una arteria llamada recurrente de Hebner. Esta arterita va a penetrar por el espacio perforado anterior para irrigar tres cosas principalmente. Cabeza del núcleo caudado, la cápsula interna, ¿no es cierto? Y el núcleo lenticular. ¿Ya? Tres cositas, la llamada estriada interna, por eso le llaman eso. Tres cositas irrigan la cerebral anterior con sus ramas profundas, ¿no? Cápsula interna, cabeza del núcleo caudado y núcleo lenticular. Segunda ramita, esta, la cerebral media. Es la más importante, la cerebral media. ¿Dónde se encuentra? La cerebral media se encuentra en la cisura de Silvio. ¿Se acuerdan de la cisura de Silvio? ¿Ya? ¿Cómo se llama esta otra cisura? Rolando. Esta otra cisura, parieto occipital lateral. ¿Lo ve? Bien, pero se encuentra en la cisura de Rolando. Comienza más o menos esta arteria a nivel del espacio perforado anterior. Espacio perforado anterior. ¿Ya? En el valle silviano. Ustedes saben que la cara inferior la parte inicial de la cisura del silvio se llama valle silviano.
Este valle silviano tiene importante relación con el borde posterior de las alas menores, ¿no? El borde posterior de las alas menores actúa como cuchillo, ¿no? Cuchillo que se va a introducir en el valle silviano cuando hay un golpe de la cabeza contra el parabrisas de un choque frontal, ¿no? Este cerebro va a ir a chocar contra el borde posterior de las alas menores, ¿no? Y esas alas menores, ¿dónde se van a introducir? En el valle silviano. ¿Y quién está en el valle silviano? Cerebral medio. Esta puede dañarse terriblemente. Por eso es que los pacientes, cuando tienen este choque frontal tremendo, aparecen muertos ahí, porque se ha lesionado la arteria cerebral media y eso ocasiona la muerte, una hemorragia masiva, porque es la más gruesa de todas estas arterias, la más gruesa, ¿no es cierto? Luego esta arteria se ubica en la cisura de Silvio, ¿no? Para terminar como parietal posterior. La rama terminal se llama parietal posterior, ¿ya? Sus ramas corticales se dividen en ramas que suben arriba, ascendentes, y ramas descendentes. Las ramas ascendentes son, primero, ascendentes, la arteria de la ínsula, el lóbulo de la ínsula. Ustedes saben que el lóbulo de la ínsula se encuentra en el fondo de la cisura de Silvio. Tú abres esto y ahí encuentras el lóbulo de la ínsula, ¿no? Bien, luego encontramos la primera ramita, que va a irrigar la región del polo frontal, por eso se llama órbito frontal. Y luego estas tres ramitas son bien fáciles de grabar. Si esta es la cisura central, entonces se va a llamar precentral o presrolándica. Si esta es la cisura central, la arteria rolándica o arteria central. Y es la que está por detrás, post-rolándica o post-central. ¿No ve? Antes se llamaba presrolándica, rolándica, post-rolándica. Son ascendentes, ¿no? Que van a llegar área 4, área 6, área 8, por ejemplo. ¿No ve? Bien. Ascendentes. Descendentes son las arterias temporales. Facilito, temporal anterior, temporal medio, temporal posterior, que van a llegar a quién? Al lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Esta temporal anterior irriga el polo temporal del lóbulo temporal. Polo temporal del lóbulo temporal. A ver, muchos piensan que es esta arteria, la cerebral media, porque está cerquita, va a irrigar esto. No. ¿Quién irriga esta arteria? ¿Ya? ¿Qué arteria irriga este polo temporal? La arteria cerebral media, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, estas ramas corticales van a irrigar la mayoría de la cara superolateral del hemisferio. Pero fíjense dónde queda también, ¿no? En el límite con el lóbulo occipital. No invaden el lóbulo occipital. Este lóbulo occipital es propio de esta arteria cerebral posterior. ¿Ya? Ella es la que llega a esta aquí, las áreas visuales, ¿no? Las otras no. Fíjense cómo se detienen las otras. La anterior, la media, se detiene justo ahí, a este nivel, ¿no es cierto? Las arterias centrales, ¿cuáles serían las arterias centrales? La principal es la arteria putámino cápsulo caudada. Arteria putámino cápsula caudada. ¿Por qué se llama así? Porque va a irrigar, ¿no? O llamada también arteria estriada, porque va a irrigar, ¿qué? Lo mismo que hemos mencionado para esta. Tres elementos, ¿no ve? ¿Qué va a irrigar esto? Eso, núcleo lenticular. ¿Qué más? Cápsula interna. ¿Qué más? El cuerpo del núcleo caudado. Cuerpo del núcleo caudado. ¿No ve? Las tres cosas. Nada más. ¿Ya? Bien. Ahora viene ¿qué? La cerebral posterior. ¿Dónde se ubica la cerebral posterior? ¿De dónde viene la cerebral posterior? La cerebral posterior es rama terminal del tronco basilar, ¿no? Va a rodear los pedúnculos cerebrales y se va a ubicar en la hendidura cerebral de Bichat. Hendidura cerebral de Bichat. ¿Se acuerdan de la hendidura cerebral de Bichat? ¿Dónde se estudia la hendidura cerebral de Bichat? En la base del cerebro. ¿Cuántas porciones tiene la hendidura cerebral de Bichat? 3 porciones, 2 laterales y una media, ¿no ve? Bueno, entonces esto va a ubicarse en el núcleo cerebral de Bichat. ¿Ya? ¿Qué ramas va a proporcionar estas? Ramas corticales. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿No? Si esta es la cisura parieto occipital medial, la arteria se va a llamar parieto ya occipital.
Antes se llamaba perpendicular interna porque le llamaban la cisura perpendicular interna y afuera la externa. Ahora se llama parieto occipital. Segunda rama, la calcarina. Calcarina porque está en la cisura calcarina. ¿Se acuerdan de la cisura calcarina? La cisura calcarina forma el espolón de Morand. ¿No ve? Morand, de mora. Porque aquí forma la cisura del hipocampo, va a formar el asta de Amón. También se confunde mucho esto de acá. Asta de Amón, cisura del hipocampo. Espolón de Morand, cisura calcarina. Entonces, parieto occipital medial, arteria calcarina. Y las temporales, temporal anterior, temporal posterior, que sigan la cara medial de los lóbulos temporales. Pero fíjense esta ramita. ¿A quién está llegando esta ramita? La cerebral posterior. Al esplenio del cuerpo calloso. Por eso preguntamos nosotros, ¿quién llega a las rodillas del cuerpo calloso? ¿Quién llega al septum lúcido? ¿Quién llega al pilar anterior del fornix? Comisura blanca anterior. Esta. ¿Cómo se llama esa arteria? Cerebral anterior. Y siga esto. Y siga el tronco. Y siga el septum lúcido. Y siga el pilar anterior del fornix. Y siga comisura blanca anterior. ¿Está claro? Pero ¿y quién siga a la colita del cuerpo calloso? Cerebral posterior. ¿Ya? Bien, ahora, ahí está la cerebral posterior. Esas son las ramas corticales, áreas visuales, cara medial del lóbulo temporal. Centrales, ¿cuáles son las arterias centrales? Son tres principalmente. Una arteria que se llama interpeduncular. La arteria interpeduncular. Esta va a dar varias ramitas que van a penetrar aquí adentro, por el espacio perforado posterior. Entra. Y esta arteria interpeduncular va a llegar a estructuras bien importantes. Sustancia negra, el núcleo rojo, el núcleo subtalámico, por ejemplo, ¿no? Ya, porción del hipotálamo, núcleos anteriores del hipotálamo, etc. ¿Lo ve? Interpeduncular. Después existen las arterias cuadrigeminales, donde hemos estudiado los colículos cuadrigéminos. Mesencéfalo, cara posterior. Entonces, esta arteria cerebral posterior va a dar ramas corticales allá atrás, porque va a rodear esto, ¿no ve? Y va a dar las arterias cuadrigeminales. ¿Para qué? Para llegar a los tubérculos cuadrigéminos. ¿Ya? Tubérculos cuadrigéminos posteriores, cuerpo geniculado medial, etc. Y luego, la tercera rama, las tálamo-geniculadas, que van a llegar al tálamo, cuerpos geniculados mediales, allá atrás, ¿no es cierto? Por eso se llama tálamo-geniculadas, tres ramitas que dan. Pero a nosotros nos interesa lo siguiente: quienes se llegan a los pedúnculos cerebrales, las interpedunculares, sustancia negra, interpedunculares, ¿no? Al núcleo rojo, interpedunculares. ¿Todos de dónde vienen? De esta arteria cerebral posterior, ¿no? Cuando no hay buena irrigación de la sustancia negra, ¿qué va a determinar? Parkinson. Porque hasta ahorita nosotros sabemos que el Parkinson es por deficiencia de dopamina, ¿no ves? Pero ¿y por qué se produce la dopamina? Porque hay mala irrigación ¿de quién? De la sustancia negra, ¿no? Sus arterias que son tan delgaditas que vienen de acá se obstruyen, no irrigan eso y no hay dopamina, entonces Parkinson. ¿Ya? Ahora estudiemos las arterias coroideas. Esta es la arteria coroidea anterior. Siempre la arteria coroidea anterior acompaña ¿a quién? A los tractos ópticos. Siempre. Entonces estas arterias coroideas van a llegar a los tractos ópticos y llegan a los tractos ópticos. ¿Ya? Van a llegar, por ejemplo, al núcleo amigdalino, ¿no? Y llegan también al núcleo amigdalino, ¿no? Que se encuentra a ese nivel. Y van a llegar los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Plexos coroideos de los ventrículos laterales. ¿Ya? ¿Y de dónde vienen las arterias coroideas posteriores? Las arterias coroideas posteriores vienen de acá, de la cerebral posterior. ¿Qué van a llegar? Van a llegar los plexos coroideos de los terceros ventrículos. Plexos coroideos de los terceros ventrículos. ¿No es cierto? Bien, eso es lo importante. Ahora, comunicantes.
hay comunicante posterior, ahí está el comunicante posterior, y hay comunicante anterior, ¿no? ¿Qué irrigan estas estructuras? A ver. La arteria comunicante posterior, esta arteria comunicante posterior, ¿no? A veces llega a irrigar a los núcleos hipotalámicos anteriores, por ejemplo el supraóptico paraventricular, ¿no? Posterior, ¿ya? Y el anterior irriga esto, el tallo pituitario, ¿no es cierto? Nada más. Tronco encefálico, es grave esto. Irrigación del tronco encefálico. Mesencéfalo, todo lo que es posterior. A ver, el mesencéfalo está irrigada por las arterias que terminan en posterior. Por ejemplo, ¿qué es esto? Cerebral posterior. Por ejemplo, ¿qué es esto? Comunicante posterior. Su rival de esto. Coroidea posterior. Y esta arteria. ¿Qué es esto? Cerebelosa superior. ¿Qué van a irrigar esto? ¿No? Al mesencéfalo. ¿Está entendido? ¿No? Son 4 arterias principales. ¿Quiénes irrigan al puente? Las arterias que irrigan al puente nacen del tronco basilar, a través de las arterias continuas. ¿Quiénes también irrigan al puente? La cerebelosas, superior e inferior. ¿Ve? Inferior. O llama también medias. Si quieres así llama, superior, media e inferior. Pero esto se llama posterior inferior, anterior inferior, superior. Bien, ¿quiénes irrigan al bulbo? A la médula oblongada. Las arterias vertebrales, a través de las arterias espinales anteriores y posteriores. Está difícil. Ahora, las ramas corticales son estas, pero las ramas que entran adentro, ¿cómo se llaman? Las ramas que entran adentro se llaman arterias paramedianas, circunferenciales cortas, circunferenciales largas. Por ejemplo, si yo hago un corte del mesencéfalo, se ha cortado el mesencéfalo, las arterias paramedianas irrigan la zona central del mesencéfalo. En cambio, las zonas periféricas, ¿qué van a irrigar? Las arterias circunferenciales, llamadas circunferenciales cortas, aquí hay, y las circunferenciales largas. Entonces, aquí adentro del mesencéfalo, del puente y del bulbo, hay arterias paramedianas y circunferenciales. Unas son cortas y otras son largas, porque van a ir hasta atrás. Y por último, irrigación de lo que nos falta aquí, médula espinal. Exactamente, la médula espinal tiene 3 porciones, una porción superior hasta T2, ¿no ve? C1 a T2, una porción, esta se llama porción cervical. La segunda porción, T3 a T9, la torácica. Y por debajo de T9 hasta abajo, hasta las coxillas, la lumbosacra. Entonces hay 3 territorios aquí, 1, 2, 3 territorios en la médula. ¿Ya? La más pobremente irrigada es este territorio, la media, la torácica. Pobremente irrigada está. Cualquier lesión a este nivel, chao, media. Las que están mejor irrigadas son la porción superior y la porción inferior. ¿De dónde vienen las arterias que irrigan la porción superior o cervical? De esta arteria principalmente. ¿Cómo se llama esta arteria? Vertebral. Después vienen las arterias cervicales. ¿Se acuerdan ustedes el tronco tiro cervical? La cervical ascendente, de ahí viene la cervical profunda, rama de la arteria cérvico-intercostal, ahí irriga esto, ¿vale? Entonces 3 arterias van a irrigar la porción superior de la médula: arterias vertebrales, la cervical ascendente, la cervical profunda. Y esta porción pobremente irrigada desde T4 o T3 hasta T9 está irrigada por alguna rama intercostal, porque es la porción torácica. ¿Lo ve? Generalmente o la T5 o la T6 o la T7 dan su ramito para irrigar la porción torácica de la médula. Y esta de aquí abajo, ayer he preguntado, por ejemplo, ¿cuál es la arteria que irriga la tercera porción de la médula? Y ahí me han dicho, es la arteria espinal anterior. No, porque esta espinal anterior comienza desde aquí arriba y baja toda la médula. Esta de aquí abajo, del engrosamiento lumbosacro, tiene la arteria de Adamkiewicz.
¿Cómo se llama también? La Dankiewicz, ¿no? Se le llama también arteria del engrosamiento lumbar. ¿De dónde viene? De una de las arterias lumbares, ¿no? Esta es la que está bien irrigada, ¿no? Dankiewicz, ¿no? O arteria del engrosamiento lumbar. Bien, irrigación del cerebelo. ¿Cómo está irrigado el cerebelo ahora? El cerebelo está irrigado, es la cara superior, es la cara inferior, ¿ya? Y aquí adelante la cara anterior. La cara superior está irrigada por las arterias cerebelosas superiores. ¿Ramas de quién? Del tronco. Tronco basilar, cerebelosas superiores. Van a irrigar la cara superior. Se van a distribuir por acá, principalmente a los núcleos grises, núcleo dentado, por ejemplo. La cara inferior, ¿quién le va a irrigar? La postero inferior, ¿no? La postero inferior va a irrigar las amígdalas, la pirámide, cara inferior. ¿Y qué nos queda? La cara anterior. ¿Quién le va a irrigar la cara anterior? La cara anterior más los pedúnculos cerebelosos están irrigados por la arteria antero-inferior, rama del tronco basilar. La postero inferior, rama de quién es? De la arteria vertebral. ¿A ver? No es tan difícil. Cara superior, cerebelosa superior. Cara inferior, cerebelosa posterior inferior. Cara anterior, cerebelosa antero inferior. Es la más inconstante, por si acaso. Antero inferior es inconstante. ¿No es cierto? Bien, aquí no se describe arterias centrales, no hay. Hay, pero no hay nombre específico. ¿Ya? Bien, esto es en cuestión del cerebelo. Ahora vienen las venas. Solamente hay que considerar 3 tipos de venas. Unas que están aquí afuera, ¿no? Las venas superficiales. Después hay las venas del tronco, de la médula espinal. Segundo, las venas cerebrales internas. Son las venas que sacan la sangre de la sustancia blanca del cerebro, cerebrales internas. Y tercero, las venas que están aquí abajo, las basales, basilares. Ahora estudiemos primero las venas superficiales. Un hemisferio cerebeloso, ¿cuántas caras tiene? 3. Una medial, ya, una lateral y una inferior. Entonces se tiene que estudiar aquí venas superficiales de la cara medial, venas superficiales de la cara lateral y de la cara inferior. A ver, las venas superficiales de la cara lateral se dividen en venas ascendentes y venas descendentes. Aquí, en el borde superior de la hoz del cerebro, existe una vena. ¿Cómo se llama esa vena que está en el borde superior? La vena sagital superior o seno sagital superior. Todas las ascendentes van a ir a la vena sagital superior. Las inferiores, ¿dónde van a ir? Las inferiores se van a dividir en anteriores. ¿Ya? Anteriores, ¿dónde van a ir? Esta arteria está acompañada de una vena, la vena sylviana superficial, van a ir a la superficial, ¿no? Las posteriores al seno transverso. Aquí atrás hay un seno transverso, ¿no? Hemos estudiado en la tienda del cerebelo, ¿no? Seno transverso que se continúa con el seno sigmoideo y este se continúa con la vena yugular interna. Aquí de la cara medial también las venas se clasifican así: venas ascendentes y venas descendentes. Las venas ascendentes siempre van al seno sagital superior. Las venas descendentes se clasifican en venas anteriores, que van a ir a la vena cerebral anterior, venas medias que van a ir al seno sagital inferior, y las posteriores que van a ir a la vena magna. Vena de Galeno también se llama la vena magna. ¿Lo ve? Entonces, ¿dónde van a ir las venas ascendentes? Al seno sagital superior. Después aquí, cerebral anterior, sagital inferior y la vena magna.